En miles de casas de familias judías que han acumulado fortunas que la mayoría de nosotros no podemos imaginar, hay algo que nadie te ha mencionado jamás. No sale en los libros de negocios, no lo enseñan en ninguna universidad, no aparece en los documentales sobre personas exitosas. Es algo tan cotidiano, tan aparentemente simple, que si lo vieras por primera vez pensarías que es una preferencia decorativa. Cerca de la entrada de sus hogares, en el umbral que separa el mundo de afuera del mundo de adentro, las familias judías más prósperas guardan canela. No siempre visible, no siempre en el mismo lugar exacto, pero está ahí. Ha estado ahí por generaciones, y hay una razón que viene de tan lejos que casi nadie recuerda cuándo empezó, pero que todos los que la practican saben con una certeza que no necesita explicación. Funciona. Y antes de que cierres este video pensando que estás a punto de escuchar algo sobre especias de cocina, necesitas escuchar la historia de cómo un hombre que lo había perdido absolutamente todo, descubrió este secreto. Porque lo que hay detrás de una rama de canela en la entrada de una casa no es decoración ni superstición. Es una de las leyes más antiguas y más poderosas que existen sobre la abundancia. Y al final de esta historia vas a entender exactamente por qué la canela, por qué la entrada, y por qué tú que estás escuchando esto justo ahora probablemente lo necesitas más que nadie. En el verano de 2003, en una ciudad del norte de México, un hombre de 44 años llamado Rodrigo Fuentes estaba sentado en la escalera de la casa que ya no era suya, no dentro, en la escalera de afuera, con una caja de cartón a sus pies que contenía lo único que había podido sacar antes de que llegaran a cambiar la cerradura. 3 años antes, Rodrigo había tenido lo que cualquier persona llamaría una buena vida. Un taller mecánico que había levantado desde cero con sus propias manos, 12 años de trabajo, un nombre ganado en el gremio, una casa propia, una camioneta del año, 2 hijos en la escuela privada y una esposa que entonces todavía creía en él. Todo estaba bien. O eso parecía. Lo que Rodrigo no veía o no quería ver era que el negocio había empezado a vivir de crédito. Primero un préstamo pequeño para ampliar el taller, luego otro para comprar equipos nuevos, luego una línea de crédito para cubrir los meses flojos. Cada deuda parecía razonable en el momento. Cada una tenía su justificación, pero las deudas no se justifican, se pagan, y Rodrigo llevaba meses pagando deudas con nuevas deudas, amenazantes. El derrumbe no fue un momento, fue una cadena. Primero el banco ejecutó la garantía del segundo préstamo, que era el taller. Luego los empleados se fueron porque los cheques empezaron a tardar. Luego los clientes se fueron porque sin empleados el servicio se desmoronó. Y cuando el taller cayó, cayó todo lo que el taller sostenía. La casa era garantía del tercer préstamo. La esposa se fue con los niños a casa de su madre antes de que llegaran a cambiar la cerradura. Le dejó una nota en la cocina que decía 3 palabras que Rodrigo guardaría el resto de su vida. No puedo más. No era crueldad, era agotamiento. Y Rodrigo, sentado en esa escalera con su caja de cartón, lo sabía. Aun 44 años, no tenía casa, no tenía negocio, no tenía ahorros. Tenía deudas, tenía vergüenza y tenía la sensación de que el mundo seguía girando para todos menos para él, que se había quedado pegado en un punto del que no encontraba cómo despegarse. Aun 40 y... Los meses que siguieron fueron de una grisura que Rodrigo no le desearía a nadie. Rentó un cuarto amueblado en una vecindad del centro. Un cuarto con una cama, un foco, una ventana que daba a un pasillo. Buscó trabajo. Con 44 años, sin referencias recientes porque había sido su propio jefe, con un historial crediticio que encendía alarmas en cualquier sistema. Las puertas se cerraban con una variante del mismo argumento, muy calificado, no calificado, no el perfil que buscamos. Intentó pedir prestado a familiares. Algunos ayudaron con lo mínimo. Otros contestaron con silencios que decían más que cualquier palabra. Un hermano le dijo con la franqueza incómoda de quien cree que está siendo útil: Rodrigo, la gente sabe lo que pasó. Nadie quiere quedar involucrado. La gente sabe lo que pasó. Esa frase lo persiguió durante semanas, no por la quiebra, sino porque significaba que su historia ya estaba escrita en la mente de todos los que lo conocían, y esa historia decía una sola cosa: fracasado. Hubo una noche de octubre, en ese cuarto con el foco y la ventana al pasillo,
en que Rodrigo se sentó en el borde de la cama y pensó por primera vez en no seguir intentando. No lo pensó con claridad. Fue más bien una niebla, un agotamiento tan total que la idea de hacer otro esfuerzo le parecía físicamente imposible, como si el mecanismo que lo había mantenido en pie durante meses de golpes finalmente se hubiera gastado. Rodrigo no era hombre de hablar de lo que sentía. Nunca lo había sido. Pero esa noche, en ese cuarto, algo se rompió por dentro de una manera que no tenía nombre pero que se sentía definitiva. La mañana siguiente, casi sin saber por qué, se levantó temprano y salió a caminar. No tenía a dónde ir. Solo necesitaba moverse. Caminó durante más de una hora por calles que apenas conocía hasta que llegó a un mercado de barrio donde empezaban a abrir los puestos. Se sentó en una banca cercana, miró a la gente que compraba, que cargaba bolsas, que discutía precios, que vivía. Y sintió lo mismo que había sentido durante meses, que estaba detrás de un vidrio, que el mundo tenía una corriente y él se había salido de ella sin saber cómo volver. Fue ahí donde lo vio. En el puesto de especias frente a él, un hombre mayor estaba comprando con una atención y una calma que contrastaban con el movimiento caótico del mercado. El señor de las especias, que lo conocía claramente bien, había separado algo sin que el cliente lo pidiera. Un manojo de ramas de canela, atadas con un hilo de rafia. El hombre mayor lo tomó, lo olió despacio, asintió con la cabeza y lo guardó en su bolsa con el cuidado con que se guardan las cosas que importan. Algo en ese gesto llamó la atención de Rodrigo, no sabía por qué. Tal vez porque en medio de un mercado lleno de urgencia y ruido, aquel hombre se había tomado un segundo para oler canela como si fuera lo más importante del mundo. Sin pensarlo demasiado, Rodrigo se levantó y se acercó. El hombre mayor lo miró. Tenía quizás 70 años, ojos oscuros, una barba blanca cuidada, ropa sencilla pero ordenada. Había algo en su presencia que Rodrigo no supo describir en ese momento pero que años después intentaría explicar diciendo, era el tipo de persona que hace que te calles aunque no haya dicho nada todavía. Rodrigo no supo qué decir. El hombre tampoco dijo nada de inmediato. Solo lo miró de la manera en que lo miran las personas que realmente ven a los demás, no la cara sino lo que hay detrás. Tienes cara de alguien que lleva mucho tiempo cargando algo muy pesado, dijo el hombre por fin. No era una pregunta, era una observación, y era tan exacta que Rodrigo no supo qué responder. Me llamo Don Abraham, dijo el hombre, extendiendo la mano. ¿Tienes prisa? Rodrigo miró sus manos vacías, su mañana vacía, su agenda que no existía. Ninguna, dijo. Don Abraham le hizo una señal y los dos se sentaron en la banca que Rodrigo acababa de dejar. El señor de las especias les trajo 2 vasos de café sin que nadie los pidiera. Se quedaron en silencio un momento, mirando el mercado. Y entonces Rodrigo habló. No sabe decir por qué habló. Tal vez por el café. Tal vez por el silencio de don Abraham, que se sentía como un espacio donde las cosas podían decirse sin consecuencias. Tal vez porque llevaba demasiado tiempo sin decirle la verdad a nadie. Contó lo del taller, lo de la casa, lo de la esposa y los hijos, lo de las puertas cerradas, lo de la noche anterior en el cuarto del foco y la ventana al pasillo. Don Abraham escuchó sin interrumpir, sin poner cara de compasión ni de alarma, con una atención tranquila que hacía que las palabras de Rodrigo se sintieran recibidas en lugar de juzgadas. Cuando Rodrigo terminó, don Abraham no ofreció soluciones. No dijo lo que tienes que hacer es, no dijo ya vas a ver que todo mejora. Tomó un sorbo de café, miró el manojo de canela que había guardado en su bolsa y dijo algo que Rodrigo no esperaba. ¿Sabes por qué compro canela aquí cada semana? Rodrigo lo miró sin entender la conexión. No para cocinar, aclaró don Abraham, para la entrada de mi casa. Y entonces empezó a contar. Mi familia viene de Turquía, dijo. Llegamos a México 3 generaciones atrás. Mis abuelos trajeron muy poco cuando emigraron. Ropa, algunos documentos, el libro de oraciones de mi bisabuelo y las costumbres. Las costumbres son lo que más pesa aunque no ocupen espacio en la maleta. Una de esas costumbres era la canela en la entrada. En nuestra tradición, la canela tiene un lugar que va mucho más allá de la cocina. En el libro del Éxodo, cuando Dios le da a Moisés las instrucciones para preparar el aceite de la unción sagrada, el aceite que consagraba el tabernáculo y el arca de la alianza, uno de los ingredientes es el kinemón, la canela. No es un ingrediente cualquiera.
Es parte de lo que hace sagrado lo sagrado. Rodrigo escuchaba sin moverse. El café se enfriaba en el vaso. En el Cantar de los Cantares, que para nosotros es el poema más profundo de la sabiduría hebrea, la canela aparece en el jardín del amado. El jardín donde todo florece, donde todo abunda, donde nada falta. No es coincidencia. La canela en la tradición judía siempre ha sido el aroma del lugar donde lo humano toca lo divino, el aroma de la abundancia que viene de arriba. ¿Y qué tiene que ver con la entrada de una casa? Don Abraham sonrió levemente. Todo. En la Kabbalah, en la sabiduría mística de nuestra tradición, el hogar es un microcosmos del mundo. Lo que ocurre adentro refleja lo que ocurre afuera, y lo que está afuera encuentra su camino adentro a través del umbral. La entrada es el punto más importante del hogar porque es donde los dos mundos se tocan. Rodrigo pensó en su cuarto de la vecindad, en la puerta gris con la cerradura que hacía ruido. Mi abuela, la madre de mi padre, decía que la entrada de una casa habla antes de que uno abra la boca. Cuando llegas al umbral de una casa, el umbral te dice si ahí vive gente que espera lo bueno o gente que se resignó a lo malo. Y la diferencia no es el dinero ni los muebles, es la energía. Y la energía se cuida. Y la canela cuida la energía. Don Abraham tomó el manojo de su bolsa y lo puso sobre sus rodillas. La canela en el umbral hace dos cosas, dijo, y las dos son necesarias. La primera es limpiar. La canela tiene un aroma que penetra, no es suave, no es tímido, entra. Y según nuestra tradición, ese aroma absorbe lo pesado, lo que viene cargado de envidia, de mal pensamiento, de la energía densa que la gente trae del mundo sin darse cuenta. Es un filtro. Lo que cruza tu umbral pasa primero por ese aroma, y lo que no pertenece en tu espacio se disuelve antes de entrar. Rodrigo pensó en las visitas de los últimos meses, en las conversaciones llenas de lástima y de juicio mal disimulado, en los silencios incómodos de las personas que llegaban a su cuarto a verlo pero que en realidad iban a confirmar lo que ya creían. Lo sediún. La segunda cosa que hace la canela es declarar. Ponerla en tu entrada es un acto de intención. Es decirle al mundo, a lo visible y a lo invisible. Este es un lugar de abundancia. Aquí la prosperidad es bienvenida. Aquí hay tierra fértil para que lo bueno se quede. Y eso funciona, dijo Rodrigo, no como pregunta, como alguien que no sabe si creer pero que quiere. Don Abraham lo miró directamente. Mi abuelo llegó a este país sin nada, literalmente sin nada, con una maleta y las costumbres. Puso canela en la entrada del primer cuarto que rentó, en la vecindad más pobre de esta ciudad. 50 años después, su familia tenía una empresa con 200 empleados. ¿Fue la canela? No lo sé. Pero la canela era la primera cosa que ponía en cada lugar nuevo. Antes que los muebles. Antes que cualquier otra cosa. No es la canela sola, Rodrigo, continuó. La canela es la llave. Pero la llave necesita que alguien la use. Y la forma de usarla es con las palabras. ¿Qué palabras? ¿Qué palabras? Don Abraham guardó silencio un momento, como acomodando algo dentro de sí antes de sacarlo. Cada vez que mi abuela ponía canela nueva en la entrada, decía algo en voz alta. No en silencio, en voz alta. Porque las palabras dichas con la boca tienen un peso que los pensamientos no tienen. Lo que dices con tu boca sale al mundo y el mundo lo recibe. Decía, que este umbral sea puerta de bendición. Que lo bueno entre y se quede. Que lo que salga de aquí vuelva multiplicado. Que el Shefá, el flujo de abundancia que viene de arriba, encuentre este lugar abierto y no cerrado. Rodrigo repitió en silencio las palabras. El Shefá, dijo don Abraham, es el concepto cabalístico del flujo divino de abundancia. La enseñanza es que Dios envía abundancia constantemente, sin interrupción, sin condiciones, pero los seres humanos la bloquean, con el miedo, con la queja, con la certeza de que no merecen recibirla. El Shefá siempre está fluyendo. El problema no es el flujo. El problema es que la entrada está cerrada. Rodrigo sintió algo frío recorrerle la espalda. No de miedo, de reconocimiento. Como cuando alguien nombra algo que tú ya sabías pero no podías articular. ¿Y tú lo haces?, preguntó. Don Abraham señaló el manojo de canela sobre sus rodillas. Cada semana. Cada lunes vengo aquí, compro canela fresca, la llevo a casa. La pongo en el umbral y digo las palabras. Lo hago desde que era joven, lo hacía mi padre, lo hacía su madre,
Lo voy a hacer mientras viva. ¿Y en tu negocio también? En mi negocio también. Cualquier lugar donde yo quiera que las cosas fluyan, la canela va primero. Se quedaron en silencio un momento. El mercado seguía su movimiento alrededor de ellos. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Rodrigo. ¿Por qué me cuentas esto a mí? No me conoces. Don Abraham lo miró con una expresión que Rodrigo no supo leer del todo. Porque te vi sentado en esa banca con cara de que llevabas mucho tiempo con la puerta cerrada. Y porque a veces la cosa más importante que le puede pasar a alguien es que alguien más le diga: la puerta no está trabada desde afuera, está cerrada desde adentro. Y se abre con menos de lo que crees. Se levantaron cuando el café se había acabado hacía rato. Don Abraham tomó el manojo de canela y se lo extendió a Rodrigo. Toma, este es para ti, yo compro más. Rodrigo tomó el manojo. Era simple, ligero. Olía a algo que no supo nombrar en ese momento, pero que años después describiría como el olor de algo que aún no había llegado, pero que ya estaba en camino. Una sola cosa, dijo don Abraham antes de irse. No lo dejes para después. Esta tarde, en tu entrada. Las palabras en voz alta. El silencio no activa nada. Y se fue caminando por el mercado con la calma de alguien que no tiene prisa porque sabe que lo que le corresponde ya está llegando. Rodrigo regresó a la vecindad con el manojo de canela en la mano. Subió al cuarto. Miró la puerta gris, el umbral pequeño. El pasillo que olía a humedad y a otros cuartos y a vidas que se apretujaban en poco espacio. Puso la canela en el marco interior de la puerta. No había repisa, así que la acomodó en el ángulo donde la pared encontraba el marco, asegurada con un trozo de cinta que encontró en la caja de cartón de sus cosas. Se paró frente a la puerta y dijo las palabras, con la boca, como don Abraham le había dicho, en voz baja pero audible. Un poco incómodo, como quien hace algo por primera vez delante de nadie y al mismo tiempo delante de algo que no se ve. Que este umbral sea puerta de bendición. Que lo bueno entre y se quede, que lo que salga de aquí vuelva multiplicado. Que el shefá, el flujo de abundancia que viene de arriba, encuentre este lugar abierto y no cerrado. Las palabras sonaron raras en ese cuarto pequeño, casi ridículas, pero Rodrigo las terminó. Y cuando terminó, se quedó quieto un momento con la mano en el marco de la puerta y el olor a canela que empezaba a llenar el cuarto pequeño por primera vez. Algo se asentó, no en el cuarto, en él. Los primeros días no pasó nada que pudiera atribuirse a nada. Rodrigo se levantaba, miraba el trozo de canela en el marco, decía las palabras antes de salir y salía. Sus mañanas empezaron a tener una diferencia pequeña pero real. Ya no comenzaban con el peso aplastante de la desesperación. Comenzaban con un acto. Un acto pequeño, incomprensible para cualquiera que lo viera, pero un acto. Y los actos, aunque sean pequeños, le dicen al cuerpo algo que la inacción no puede decir: todavía estoy en esto. Al octavo día, Rodrigo estaba en la tienda de la esquina comprando lo básico cuando el dueño, un hombre de unos 50 años con quien apenas había cruzado saludos, lo llamó. «Oiga, usted sabe de mecánica, ¿verdad? Me dijeron que tuvo un taller». Rodrigo confirmó. «Es que mi camioneta lleva semanas con un problema que 3 mecánicos no me han podido resolver. ¿Le puedo mostrar?» No era trabajo formal, no era un contrato ni un sueldo, era un favor entre vecinos. Pero Rodrigo fue, miró la camioneta, encontró el problema en 40 minutos. Era algo que los 3 mecánicos anteriores habían pasado por alto porque buscaban donde se ve, no donde se escucha. Beruango, el dueño de la tienda, quedó asombrado. Le pagó algo, poco pero algo. Y 2 días después le mandó a un primo con otro carro. Beruango hasta. No fue un momento de revelación, fue un hilo. Pero los hilos, cuando los sigues, llevan a cosas más grandes. Beruango. Para el mes siguiente, Rodrigo estaba trabajando de manera informal para 4 personas del barrio. Cobraba poco porque no tenía taller ni herramientas propias. Usaba las de los mismos clientes o las que pedía prestadas. Pero estaba trabajando. Estaba usando lo que sabía. Estaba haciendo lo único que siempre había sabido hacer bien. Para los 3 meses había reunido suficiente para comprar un juego básico de herramientas propias. Rentó un espacio pequeño en el patio de una vecindad cercana, techado, con luz, con un enchufe. No era un taller. Era el inicio de un taller.
La diferencia entre Rodrigo de antes y Rodrigo de ahora no estaba en las habilidades. Las habilidades siempre habían sido las mismas. Estaba en algo más difícil de nombrar. Estaba en que ya no negociaba con los clientes desde el miedo de quien necesita desesperadamente que le digan que sí. Negociaba desde la calma de quien sabe lo que vale su trabajo y no tiene prisa en demostrarlo. Esa calma, esa energía diferente, la gente la percibe aunque no pueda ponerle nombre. Y la gente lleva sus carros a los mecánicos en quienes confía. La confianza no viene de los diplomas. Viene de algo que se siente en cómo una persona te mira cuando le describes el problema, en cómo pone las manos sobre el motor, en si tiene prisa o tiene presencia. Rodrigo tenía presencia. Siempre la había tenido. Pero la desesperación de los últimos años la había cubierto de una capa de urgencia y miedo que la gente detecta sin saberlo. Ahora esa capa no estaba. Para el primer año, el taller pequeño del patio era insuficiente. Rentó un local. Contrató a un ayudante. Recuperó su licencia de operación. Puso la canela en la entrada del local antes de abrir el primer día, antes que las herramientas, antes que el letrero, antes que cualquier otra cosa. Dijo las palabras frente a la puerta nueva con el mismo gesto con que las había dicho frente a la puerta gris del cuarto de la vecindad. Años después, cuando le preguntaban cómo había levantado de nuevo lo que había perdido, Rodrigo no hablaba de la canela. Había aprendido lo que don Abraham no le dijo pero que él entendió solo. Algunas semillas crecen mejor en silencio. Pero decía algo que contenía la verdad sin revelarla. Decía, aprendí a abrir la puerta de otra manera. Y cuando la puerta está abierta de verdad, lo que te corresponde entra solo. Y cada lunes, sin excepción, iba al mercado y compraba canela. Como don Abraham, como el abuelo de don Abraham. Como una cadena de gente que entendió algo que la mayoría ignora, que la abundancia no necesita que la merezcas, necesita que la dejes entrar. Lo que don Abraham le transmitió a Rodrigo en esa banca del mercado conecta con una de las enseñanzas más profundas de la tradición judía y de la Kabbalah. La canela, el kinamon del texto hebreo original, aparece por primera vez en el Éxodo como parte del aceite de la unción sagrada. No es un ingrediente de relleno. Es uno de los 5 componentes que hacen sagrado el aceite que consagra todo lo que toca. Los rabinos del Talmud discutieron durante siglos el significado de cada ingrediente. Sobre la canela hay un consenso. Es el aroma de la transición entre lo ordinario y lo sagrado. En el Cantar de los Cantares, el libro que los maestros cabalistas consideran el más profundo de toda la escritura, la canela aparece en el jardín del amado. El lugar de la abundancia perfecta donde todo florece sin esfuerzo, donde todo llega sin lucha, no por azar. La canela en la tradición judía siempre ha marcado el espacio de lo que puede ser en contraste con lo que es. La Kabbalah enseña que el hogar no es simplemente un espacio físico, es un campo energético. Y el umbral, la entrada, es el punto de mayor poder en ese campo porque es donde el mundo exterior y el mundo interior se tocan. Lo que ocurre en el umbral determina qué tipo de energía circula en el hogar. Poner canela en el umbral es hacer 3 cosas al mismo tiempo. Primero, limpiar. El aroma de la canela, penetrante y poderoso, actúa como un filtro para la energía pesada que llega del mundo exterior. La envidia de los que no quieren que te vaya bien. El mal pensamiento de los que te conocen cargado de historia y prejuicio. La energía densa de las personas que entran a tu espacio con sus propios miedos y problemas. Todo eso pasa por el umbral antes de entrar. La canela lo disuelve antes de que cruce. ¡Pum! Segundo, declarar. Poner canela en tu entrada es un acto de posicionamiento. Es decirle al universo, a lo visible y a lo invisible. Este es un lugar preparado para recibir abundancia. Aquí el terreno está limpio. Aquí lo que llega tiene donde quedarse. ¡Pum! Tercero, recordar. Cada vez que cruzas tu propio umbral y percibes el olor de la canela, tu cuerpo recibe un recordatorio silencioso. Un recordatorio de que este espacio está consagrado a lo que quieres crear, que la corriente está abierta, que lo que te corresponde tiene el camino libre para llegar. Y las palabras no son un ritual vacío, son la activación de todo lo anterior. Las palabras dichas en voz alta en el umbral tienen un peso que los pensamientos no tienen. Porque las palabras salen al mundo, quedan en el aire. El aire las lleva, y lo que el aire lleva, llega. Lo que don Abraham no le explicó a Rodrigo ese día,
porque hay cosas que se aprenden solas, es que el verdadero cambio no estaba en la canela ni en las palabras, estaba en el acto de hacerlo todos los días. Porque hacerlo todos los días es la forma más antigua que existe de decirle a tu mente, a tu cuerpo, a todo lo que eres: yo creo que lo bueno viene, yo creo que me corresponde, yo creo que la puerta está abierta. Y lo que crees con esa convicción, practicada todos los días, empieza a moldear la manera en que te mueves por el mundo. La calma con que hablas con los clientes, la seguridad con que haces tu trabajo. La disposición a ver las oportunidades cuando aparecen en lugar de dejarlas pasar porque estás demasiado ocupado creyendo que ya no te llegan. La canela no atrae el dinero. Cambia la persona que lo recibe. Esta noche, antes de que pase un día más, haz algo por ti. Ve a la tienda o al supermercado o al mercado más cercano y compra 1 o 2 ramas de canela. En rama, no en polvo. La rama es íntegra, es completa, conserva la esencia entera. El polvo ya fue fragmentado, y lo íntegro tiene más fuerza que lo fragmentado. Lleva la canela a la entrada de tu casa, al umbral, al punto donde el exterior se convierte en tu espacio. Ponla cerca del marco interior de la puerta, en un lugar donde esté presente sin estorbar. No necesita ser visible para nadie más, no es exhibición, es intención. Y antes de ponerla, párate frente a tu entrada y di estas palabras en voz alta. No las pienses, no las susurres, dilas, con tu boca, con tu aliento. Que este umbral sea puerta de bendición, que lo bueno entre y se quede, que lo que salga de aquí vuelva multiplicado. Mi casa está abierta para la abundancia. Lo bueno encuentra el camino hacia mí, no se lo cuentes a nadie por ahora. Las semillas crecen mejor en silencio. El día que lo conviertes en historia para los demás, la fuerza se dispersa en palabras que no tienen la misma dirección que la intención original. Cuando la canela pierda su aroma, cámbiala. La rama vieja ha absorbido lo que tenía que absorber. Envuélvela en papel y deséchala afuera de tu casa. Pon rama nueva. Repite las palabras. Y nota, en los días y semanas que siguen, que empieza a moverse. No de un día para otro. Las cosas que valen no llegan de un día para otro. Llegan como llegaron para Rodrigo. Primero como un hilo, luego como algo más, luego como una corriente que ya no puedes detener. Porque las familias judías más prósperas del mundo no guardan canela en su entrada porque sean supersticiosas o porque les guste el olor. Lo hacen porque entienden algo que la mayoría de la gente ha olvidado. La abundancia no viene de afuera hacia alguien que la merece. La abundancia ya está fluyendo, siempre, hacia todos, sin excepción. El único problema es que la mayoría de las personas tienen el umbral cerrado. Cerrado por el miedo. Cerrado por la certeza de que las cosas buenas les pasan a otros. Cerrado por años de creer que el mundo funciona en su contra. Zaranillo. La canela en la entrada no es magia. Es el acto físico, concreto, real y repetido de mantener el umbral abierto. De recordarle a tu cuerpo, a tu mente y a lo que sea que mueve las cosas invisibles que esta es una casa preparada para recibir. Zaranillo ya existe. La entrada de tu casa ya existe. Las palabras ya las tienes. La única pregunta es si hoy vas a ser el día en que decidas abrir la puerta de otra manera. Tú decides. Si esta historia llegó a ti hoy, si algo en las palabras de don Abraham resonó con algo que tú ya sentías pero no podías nombrar, quiero pedirte algo muy sencillo. Suscríbete al canal de Finanzas Bíblica. Aquí no hablamos del dinero como lo hacen los demás. Hablamos de la relación más profunda y más antigua que existe entre la fe, la mentalidad y la prosperidad real. De los principios que las familias más prósperas del mundo han protegido durante siglos y que la mayoría de la gente nunca va a conocer porque nadie se los cuenta. Cada semana publicamos una historia nueva, una verdad que transforma, un principio que abre puertas. Toca el botón de suscripción ahora. Activa la campanita para no perderte ningún video. Y si esta historia te movió algo por dentro, compártela con alguien que la necesite escuchar. Porque a veces una historia llega justo cuando alguien más la estaba esperando sin saberlo. Nos vemos en el próximo video.